Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker en esta ocasión compartiendo un video demostrativo con todos ustedes. Y bueno, vamos a exhibir y comprobar la calidad de grabación y reproducción de una grabadora de voz en formato microcassette fabricada por Panasonic modelo RN402. Este equipo, entre sus principales características, mencionamos que viene equipado con sensor de detección de voz, por sus siglas VAS, que es Voice Activated System. Ese es el sistema que trae incorporado, y también lo que es el Fast Playback. Este modelo es muy parecido a otra versión anterior. No recuerdo exactamente el modelo, pero son muy parecidos. Entonces lo único que cambian es que este trae sensor de detección de voz, y aparte en la parte superior van a ver que tenemos dos entradas y salidas. Bueno, así. Ok, entrada para micrófono externo, salida para audífonos o monitor externo, máximo 8 ohms, ambos de 3.5 milímetros, control de volumen, el micrófono incorporado. Entonces la versión, digamos, estándar o sencilla de esta grabadora de voz no trae lo que es el bass, solamente Fast Playback, y tampoco trae lo que es entrada para micrófono externo, solamente viene con la salida para audífonos o monitor. Ok, entonces es un modelo un poquito más sencillo, pero igual es muy efectivo también. Ok, vamos a ver aquí de esta parte: entrada para adaptador de corriente directa de 3 volts, centro positivo, masa negativa. Este adaptador de corriente no viene con el equipo, digo, a duras penas puedes encontrar algo así que funcione todavía y que esté en buena condición. Entonces igual puedes conseguir un adaptador de corriente universal con voltaje ajustable y polaridad también ajustable, ok, o reversible. Vamos a ver en esta parte que tenemos un selector de velocidad a 1.2, 2.4 y el interruptor que está al centro. Ahorita, por ejemplo, lo voy a mencionar porque de repente la gente puede pensar que el equipo no funciona. Ok, hacia arriba es una pausa. Entonces, si la pausa está activada, aunque tú le pongas obviamente el play, no va a girar las aspas. Mira, ahorita ya tengo colocadas las pilas y supuestamente ahí debería reproducir y no se mueven las aspas. Ok, entonces vamos a cambiarle al centro, que está desactivado, y ahí están girando las aspas. Ok, entonces siempre debe de estar al centro. Ok, y por ejemplo hacia abajo significa que van a estar activas dos cosas. La primera de ellas va a ser Fast Playback. Si tú vas a reproducir, lo va a hacer a una velocidad muy rápida. Ok, y si lo pongo al centro, ya la velocidad va a cambiar. Mira, la activo el Fast Playback, ahí está más rápido, y aquí está un poquito más lento. Ok, entonces si tú tienes el interruptor hacia abajo, la reproducción se va a hacer más rápida de lo normal. Y si vas a realizar una grabación, entonces quiere decir que vas a tener activado el sensor de detección de voz. Ok, así es como se activa el sensor. Y si quieres hacer todo de forma manual, que no, es decir, que no está activado el sensor, debe estar así como está ahorita, en off. Ok, es la función, o bueno, es el estatus normal, estándar de este equipo. Ok, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Del otro lado pues no tenemos otra función. Todo está muy bien. Ok, todo está muy bien, el equipo está muy suave. El número de serie una vez lo vamos a mencionar, terminación 906. Este equipo obviamente corresponde con la publicación que estamos haciendo. Las personas que se interesen por los productos, en la descripción vamos a tener el enlace directo a la tienda en línea. Busquen por el título del video, y si el producto les aparece en la tienda, quiere decir que todavía está disponible. Hay diversas formas de pago, el envío seguro, embalaje obviamente bien protegido, y pues bueno, recibes exactamente lo que ves aquí en este video. Ok, bien, siguiendo entonces, vamos a hacer dos pruebas de grabación. Ok, una de ellas, la primera va a ser manual, y la segunda va a ser utilizando el sensor de detección de voz. Okay. Para ello tenemos aquí, vamos a usar un cassette, en este caso un Sony
ok. No importa si es MC30, 60, 90, lo que sea, siendo microcassette es compatible, ok. Esa es una de las preguntas también que la gente de pronto suele hacer aquí en el canal. También les recomiendo que adquieran un limpiador de cabezales para microcassette, para, bueno, equipos de microcassette. Entonces un casetito como estos le va a ayudar muchísimo a devolver lo que es la calidad de reproducción y grabación en tu equipo. Entonces aplicarle periódicamente limpieza usando ese cassette te va a ayudar bastante, ok. Bien, entonces vamos a usar nuestro microcassette. Insisto, la marca no importa, siendo microcassette es compatible. Reproducción va hacia el lado derecho. Ahí está, ok. Bien, vamos a regresarlo. Ya estaba todo regresado. Aquí está al centro, está en off, es decir, el sensor de detección de voz está apagado, el fast playback también, la velocidad está a 2.4. Si por ejemplo alguna grabación la hicieron en otro equipo y corre bastante rápido, pues bueno, le puedes reducir aquí la velocidad. Y también puedes aplicar fast playback si es que por ejemplo la grabación está muy lenta, etcétera, etcétera. Esas son las ventajas que ofrecen este tipo de equipos. Bien, vamos a hacer una grabación manual. La distancia a la cual estamos más o menos de retirado con respecto al micrófono, más o menos unos 40 centímetros. Vamos a hablar más o menos fuerte también para que se escuche, que alcance a llegar a captar el audio, ok. En este equipo no hay control de sensibilidad ni nada, es por default, viene ya ajustado a un cierto nivel. Entonces bueno, ok, ahí vamos. Entonces la primera prueba, ahí está. Primera prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1. Primera prueba de grabación, equipo Panasonic microcassette modelo RN402 con sensor de voz, sensor de detección de voz. En este caso está apagado. Es la primera prueba manual, fast playback. Estamos haciendo la prueba en microcassette a una distancia aproximada de 40 centímetros. Vamos a finalizar en este momento. Ok, vamos a escuchar. Primera prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1. Primera prueba de grabación, equipo Panasonic microcassette modelo RN402 con sensor de voz, sensor de detección de voz. En este caso está apagado. Es la primera prueba manual, fast playback. Estamos haciendo la prueba en microcassette a una distancia aproximada de 40 centímetros. Vamos a finalizar en este momento. Ok, muchas veces también tiene que ver el cassette. A veces los cassettes sí les pasa algunas cosas aquí. Igual aquí tenemos otro Panasonic MC60. Ok, vamos a hacer la segunda prueba de grabación utilizando el sensor de detección de voz. Lo vamos a echar hacia abajo. Ahí está, activo. Entonces vamos a dejar presionado REC. Ok, que por cierto ahorita me hizo recordar algo que una persona aquí en el canal me preguntó: oye, ¿cómo puedo destrabar? Mira, ¿cómo puedo destrabar el botón de REC? Porque no baja, está trabado, no puedo. Entonces bueno, le dijimos: ya intentaste instalar un cassette de grabación, ya hiciste el intento. Y dijo: ay, pues ya nomás le dio risa, ¿no? Obviamente el botón de REC se va a liberar cuando detecte que hay un cassette para grabar. ¿Okay? Vamos a dejarlo presionado y cuando el equipo detecte voz o algún sonido va a empezar a grabar. ¿Ok? Segunda prueba de grabación, vemos que el botoncito, bueno, el LED rojo se ha iluminado indicando que está en función de grabación y a su vez utilizando lo que son pilas. Segunda prueba de grabación con sensor de detección de voz. Estamos probando el sensor. Ahí se detiene el sensor y seguimos conversando en este equipo Panasonic formato microcassette con el sensor de detección de voz
modelo RN402. Ok, vamos a regresarlo. Creo que está ahí. Ok, aquí por ejemplo la grabación se está escuchando muy rápida. Tengo que volver otra vez a poner aquí en off para que el fast playback no esté habilitado y se pueda escuchar a una velocidad correcta. A una distancia aproximada de 40 centímetros. Vamos a finalizar en este momento. Modelo RN305. Segunda prueba de grabación. Vemos que el botoncito, el LED rojo se ha iluminado, indicando que está en función de grabación y a su vez utilizando lo que son pilas. Segunda prueba de grabación con sensor de detección de voz. Estamos probando el sensor. Aquí se detiene el sensor y seguimos conversando en este equipo Panasonic formato microcassette con el sensor de detección de voz modelo RN402. Ok, esa es una grabación aquí en el cassette Sony. De pronto, como hemos usado varias veces este tipo de cassettes y de traerlos, a veces sí la cinta sufre un cierto daño. Ok, entonces vamos a usar otro y vamos a hacer una prueba manual. Ok, otra vez. ¿Quieres hacer la prueba, Garfio? Ok, a ver. Vamos a ver. Ok, tercera prueba de grabación. En esta ocasión estamos hablando aproximadamente unos 30 centímetros de retirado o tal vez un poquito menos con respecto al micrófono. Equipo Panasonic modelo RN402, formato microcassette. Ahorita vamos a sacar Garfield. Tercera prueba de grabación es una grabación manual. El equipo viene equipado con sensor de detección de voz, fast playback, doble entrada, una para micrófono y una salida para audífonos, ambos de 3.5 milímetros. Finalizando ahora. Ok, vamos a escuchar. Listo, a ver qué onda. Ok, tercera prueba de grabación. En esta ocasión estamos hablando aproximadamente unos 30 centímetros de retirado o tal vez un poquito menos con respecto al micrófono. Equipo Panasonic modelo RN402, formato microcassette. Ahorita vamos a cargar. Tercera prueba de grabación es una grabación manual. El equipo viene equipado con sensor de detección de voz, fast playback, doble entrada, una para micrófono y una salida para audífonos, ambos de 3.5 milímetros. Finalizando ahora. Fast playback. Ok, y ahí como les digo, tiene mucho que ver también la cinta. Hay unas cintas que de tanto traerlas para acá y para allá, de repente pues sí sufre daño así sobre la superficie de la cinta, etcétera. Ok, entonces bueno, esta es una cinta Panasonic de 60 minutos, una Sony de 30 minutos y así. Ok, entonces estos son los resultados de grabación usando el equipo. Recordándoles que el altavoz obviamente pues es solamente para referencia. Ok, no es así. ¿Cómo les puedo decir? Si tú conectas un cable auxiliar desde salida de audífonos a un sistema externo de bocinas, vas a poder apreciar con mucho mejor detalle las grabaciones y obviamente a un nivel de volumen mayor. Ok, entonces el altavoz del equipo obviamente es una calidad básica, es referencia nomás, entonces ahí lo tienen. Ok, es un equipo que está funcionando bien. El sensor obviamente se activa cuando detecta audio y bueno, ok, bien equipado. Bueno, no es que bien equipado, sino que utiliza dos pilas tipo AA. Ok, pueden ser alcalinas, pueden ser de litio,
Pueden ser, le recomiendo más recargables. Si es un equipo que usas mucho, recargables, ok. Entonces, bueno, ahí está, todo perfecto, el compartimento de pilas, todo muy limpio, todo excelente. Y pues bueno, es un equipo muy bueno, ok, para hacer grabaciones en mesas de entrevista, en alguna conferencia, etcétera, etcétera, okay. O simplemente para tomar notas o grabar alguna demostración de música, algo, bueno. Ok, bueno, pues nos vamos porque nuestra mascota Garfield se quiere salir. Ok, les recuerdo que compartan, suscríbanse. Por cierto, muchas gracias. Ya llegamos, superamos los ¿cuántos? Los 1700 suscriptores. Digo, hay otros canales que tienen mucho más cantidad de suscriptores, pero la verdad pues se agradece mucho. Igual la participación, los comentarios, todo. Muchas gracias. En la descripción también se va a dejar un enlace de un video de cómo hacer limpieza a los cabezales. Cualquier equipo que sea de cinta pueden aplicar ese método y sus equipos van otra vez a recuperar esa calidad de audio y video dependiendo el caso. Ok, entonces bueno, cerramos este video. Muchas gracias, yo soy Gus Walker. Los invito a que se suscriban, compartan, denle un like y estén al pendiente de nuevas actualizaciones. Nos vemos, saludos, hasta la próxima, bye bye.